La Universidad de Santiago de Chile, como institución pública comprometida con la calidad de la enseñanza y la transformación del país, sitúa a la educación continua en un rol fundamental para el desarrollo de las personas y la sociedad, desde un enfoque de aprendizaje a lo largo de la vida. A través de la política de educación continua y con miras al 2030, la universidad concibe la educación continua como un ámbito de la docencia universitaria que permite responder a las diversas necesidades formativas de personas, empresas e instituciones del sector público, privado y de las organizaciones de la sociedad civil, aportando con una amplia propuesta de programas al desarrollo regional del país y a la solución de problemáticas del ámbito internacional, con un enfoque de excelencia académica y pertinencia. ¿Cuáles son los principales propósitos de nuestros programas? Desarrollar competencias acorde al mercado laboral. Actualizar conocimientos técnicos específicos. Contribuir a la formación integral de las personas. Los principios que guían la educación continua de la universidad son excelencia académica, pertinencia y prospección, colaboración para el abordaje de problemas complejos, aprendizaje continuo, bidireccionalidad, compromiso social, innovación y flexibilidad, ética. Conoce más de la política de educación continua en nuestro sitio web y redes sociales. Muy buenas tardes a quienes nos acompañan hoy en esta jornada del programa Formación Abierta USACH. Mi nombre es Daniela Leiva, soy encargada de difusión y comunicaciones del Departamento de Educación Continua de la Universidad de Santiago de Chile y quiero darles la bienvenida a nuestro programa de Formación Abierta, una iniciativa de trabajo conjunta impulsada por nuestro departamento en colaboración con las facultades y unidades académicas que desarrollan programas de educación continua. El propósito de esta instancia es difundir diversas temáticas de interés relacionadas con los cursos, diplomados y postítulos que ofrece nuestra institución, además de abrir espacios de formación gratuitos a diversos públicos, en coherencia con nuestra política de educación continua que ustedes pudieron ver en el video, y la política de vinculación con el medio, destacando además el compromiso de la USACH con la democratización y apertura del conocimiento. Nuestra clase de hoy se titula Anatomía del fraude digital, cuando lo humano, lo digital y la tecnología convergen. Esta actividad se enmarca dentro de la próxima versión del Diplomado en Gestión de Riesgo de Fraude y Prevención de Delitos que imparte la Facultad de Administración y Economía. Esta, esta clase estará a cargo de Miguel Agüero González. Él es especialista en auditoría TI, gestión, ciberseguridad y gestión de riesgo, con más de 15 años de experiencia en sectores como telecomunicaciones, financiero, consultoría, entre otros. Posee formación avanzada en ingeniería de negocios, seguridad informática y ciberseguridad en Chile y España y varias certificaciones internacionales. Actualmente dirige el área de auditoría TI en Entel y ha sido docente en programas de pregrado, de posgrado y de educación continua en Chile y en Europa, destacando por su enfoque integral que une procesos, tecnología y gestión estratégica. Para continuar, les comento que esta clase tendrá una duración de 45 minutos aproximadamente y luego dejaremos un tiempo adicional de 10 minutos al final de la clase para que puedan realizar preguntas. Las que iremos recibiendo a través del chat de Zoom para que sean respondidas por nuestro relator de hoy. Les pedimos por favor que mantengan sus micrófonos en silencio durante la presentación para no interrumpir y les comento también que esta clase está siendo transmitida por nuestro canal de YouTube EducoU Santiago. Dejo con ustedes a Miguel. Adelante, Miguel, bienvenido de nuevo.
Un gusto tenerte acá en otra clase abierta y gratuita. Puedes compartir tu presentación. Vale, vale. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Un gusto, como siempre, participar en estas actividades organizadas ahí por la Universidad de Santiago de Chile. Ustedes me comentan, por favor, si se ve bien la presentación. Sí, se ve. ¿Se ve? Bien, perfecto. Ok, muchas gracias, Daniela, por la presentación. Eh, Como bien dijo Daniela, hoy vamos a hablar con un tema bastante interesante. Yo creo que a muchos les interesa acá el tema ahí del fraude digital y cómo ha ido avanzando. Y para ello quiero partir con una pequeña frase que ahí he preparado. ¿Se ve allá, cierto? ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Y es que el fraude digital rara vez comienza con un ataque, ¿ya? A veces, a diferencia de lo que todos quizás pensamos, empieza con los rastros que dejamos cada día nosotros en nuestras redes sociales, en Internet. Ustedes saben que todo lo que se sube a Internet queda ahí y queda ahí para siempre, ¿ya? En un mundo donde cada vez la complejidad misma de la tecnología y donde las personas, en este caso los datos de las tecnologías convergen de manera que ni siquiera podemos imaginar, ¿no? ¿Ya? Entender cómo funciona esta caja negra es la única forma de anticipar lo que muchos descubren cuando ya es tarde y no tenemos nada que hacer, ¿ya? Quería dejar con esta pequeña frase. Mi nombre, como bien dice Daniela, es Miguel Agüero González. Soy un profesional de seguridad de la información y ciberseguridad y otra rama ahí anexas a esto. Llevo más de 15 años de trayectoria laboral en estas temáticas, casi 20 años ya en el tema de docencia en diferentes universidades, tanto acá en Chile como también en España. Soy de profesión contador público y auditor, pero todo mi perfeccionamiento y mi especialización la he hecho en temas respecto a tecnologías de información, ciberseguridad, seguridad de la información. Actualmente cuento con más de 10 certificaciones internacionales, dentro de las principales están algunas de ISACA, que son respecto a gestión de seguridad de la información, auditoría, privacidad de datos y a seguridad técnica. También algunas certificaciones respecto a sistemas de gestión de seguridad de la información. Y actualmente me encuentro liderando la unidad de auditoría tecnológica de Entel, que es una de las empresas de telecomunicaciones ahí más grandes de Chile. Les dejo mi LinkedIn para que mantengamos el contacto. Si tienen alguna duda, alguna consulta también posterior a la presentación, me las puedan realizar o simplemente ahí mantener el contacto por cualquier cosa que ustedes necesiten. Quiero partir comentando la realidad que existe hoy en día respecto al tema del cibercrimen, ¿ya? Para ponerlo también en números, para ponerlo ahí de manera concreta. ¿Qué significa esto y por qué sigue siendo tan lucrativo para los cibercriminales mantenerse en este mundo? ¿Ya? Espero que después de esta presentación nadie se vaya a cambiar al lado oscuro después de ver las cifras, ¿ya? Sino que con mayor razón tengan mayor interés en minimizar que estos riesgos ocurran. Eh, Dentro de uno de los estudios que hace una empresa bastante seria que se dedica a esto y que es Cybersecurity Venture, señala que en 2025 el costo por cibercrimen ascendió a los 10,5 billones de dólares, lo cual es una cifra bastante importante y aún así en el 2029 se espera que esta cifra aumente aún más a 15 y fracción billones de dólares americanos. Estas cifras parecen, a pesar de que se ven muy grandes, uno cuesta a veces cuantificarlo, ponerlo en orden de magnitud. ¿Qué significan este tipo de cifras? Algunos ahí insight que les puedo dar es que este valor de 15,63 billones de dólares equivale a tres cuartos del PIB de China, ¿ya? La segunda economía más grande del mundo en el año 2025. Si lo comparamos con el PIB que tiene Estados Unidos, es la mitad del PIB que generó en el año 2025. Si lo traemos a la realidad nacional, sería lo mismo que tener 47 países iguales que Chile, con un PIB igual que Chile en el 2025, o sea, 47 veces multiplicado 47 veces, tendríamos que multiplicar nuestro PIB para llegar a esas cifras. O podríamos comprar las cinco compañías más grandes del mundo, como son ahí Apple, Google, Microsoft, Amazon, ¿cierto? Nvidia. Podríamos comprar de manera completa, ¿ya? O sea, las cifras que mueve el cibercrimen hoy en día y que va a mover en cuánto, en 3, 4 años más, son
bastante cuantiosas, ¿ya? Y no solamente esto es en monto, en dinero, ya en cifras monetarias, sino que también en cantidad de personas afectadas, cantidad de cuentas afectadas. Otro estudio que este es un estudio que se hace constantemente, de hecho, por una empresa que se llama Surfshark, que quizás que algunos lo conocen por las soluciones que dan de VPN, pero también hacen estudios respecto a temas de ciberseguridad. Genera este mapa de calor, que ustedes ahí les dejo la fuente, lo pueden consultar, se mantiene siempre al día, es bastante bueno y señala que la cantidad de números de cuentas filtradas equivale a alrededor de 23.000 millones de cuentas filtradas de manera histórica. Esto también se lo queremos poner en orden de magnitud, equivale a 3 veces la población mundial, ¿ya? O sea, si cada persona tuviese 3 cuentas, esas 3 cuentas estarían vulneradas. Entonces es una cifra bastante, bastante alarmante. O sea, de hecho, lo más probable es que si nosotros buscamos cada uno de nuestros correos electrónicos en algunas páginas, que también ahí les voy a dar el dato más adelante, lo más probable es que tenga alguno de esos correos electrónicos con alguna filtración, ¿ya? Y eso, que también lo vamos a ver durante el webinar, no es solamente culpa de nosotros como individuos, a veces sí, no siempre es nuestra culpa. Pero el tema que pasa acá es que muchas de esas cuentas a veces son filtradas por alguna vulnerabilidad que tuvo un sitio donde dejamos esas cuentas o creamos alguna cuenta o una red social que tuvo alguna vulnerabilidad y por lo tanto se fugaron esa información. Y lo bueno, bueno, lo bueno y lo malo en realidad que tenemos que tener acá es que tenemos que estar conscientes y eh, de estar súper al día, muy al día de lo que está pasando en nuestro entorno. La conciencia situacional que tenemos que tener tiene que ser bastante buena para saber y darnos cuenta cuando ocurren estos ataques a diferentes empresas y poder también cambiar de manera oportuna también nuestro correo electrónico, si es que es posible, o en este caso, mejor dicho, la contraseña o el mecanismo de autenticación que tenemos, ¿ya? Y viendo este tema también no puedo dejar pasar por alto hablar, aunque sea un pequeño apartado, de respecto a temas de ciberseguridad y inteligencia artificial. Hoy en día esto se ha relacionado mucho, hay mucha información de hecho disponible también en internet y en los medios de prensa. Y hoy en día la ciberseguridad se ha vuelto una componente dentro del negocio muy, 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 muy compleja, la verdad. ¿Ya? Y esto se ha dado también especialmente porque faltan profesionales dedicados y que sepan de temas de ciberseguridad. ¿Ya? Hay una brecha que se viene dando hace muchos años y que hoy en día sigue constante, ¿ya? Entre la oferta de personas que tengan estos skills en ciberseguridad y la demanda de las empresas que necesitan estas personas con este tipo de conocimiento. También las tensiones geopolíticas que han existido, ustedes mismos, yo creo que han visto en los medios de prensa todo el tema de los conflictos bélicos que existen. Esto también tiene aparejado repercusión en el mundo de la ciberseguridad, todo el tema de los requerimientos regulatorios que en cada uno de los países, acá en Chile, pero también en Latinoamérica y en otras partes del globo, se han ido dando en respecto a temas de protección de datos personales, ciberseguridad, infraestructura crítica, etcétera. Y un punto bastante importante, las tecnologías emergentes, ¿ya? La IA, entre ellas, ¿cierto? La computación cuántica, entre otros aspectos, han hecho que el escenario de la ciberseguridad y de cómo administrarla y cómo liderarla sea mucho, mucho más complejo. A tal punto que en este caso yo les traigo acá también un estudio que hizo el Foro Económico Mundial, de hecho este es el último estudio que se realizó en el año 2026, que habla de estos tres frentes donde ha tenido impacto la inteligencia artificial en la ciberseguridad, generando ataques más potentes, dado el avance tecnológico que existe, ¿cierto? La superficie de ataque también se ha extendido, o sea, ya hay múltiples formas también de que se pueden originar ciberataques y también, por ende, fraudes ya digitales a las personas o a las empresas. Y por el lado bueno es que esta misma inteligencia artificial también tiene su otra cara de la moneda donde podemos utilizarla para poder generar
herramientas o que existen herramientas que promueven esta ciberdefensa. Pero esto se ha ido transformando en esta carrera armamentística, por decirlo de alguna manera, de, de aspectos que se pueden utilizar de buena manera la inteligencia artificial o de mala manera también, como ocurre en todas partes del mundo. Se puede ocurrir en la tecnología y el conocimiento se puede utilizar tanto para el bien y como para el mal. De hecho, son aspectos que trabajamos mucho también en el diploma y puntualmente en el módulo de fraude informático, dado que el conocimiento también implica cierto grado de responsabilidad y cierto grado de poder, y eso hay que saber ocuparlo también para el bien. ¿Cuál es la nueva realidad? Ya teniendo un poco el contexto de lo que implica el cibercrimen y de por qué sigue ocurriendo el cibercrimen y por qué esto no va a parar, ¿cuál es la nueva realidad que existe en el fraude digital? Y acá yo propongo tres capas que existen para que el fraude digital moderno básicamente ocurra o exista. Una de las primeras capas que podemos ver acá es la parte humana. Cada uno de nosotros como seres humanos, como ente humano, podemos tener buenos días o malos días. Podemos estar cansados, podemos estar con sueño, quizás en algún minuto vamos a tener nuestras barreras abajo, queramos o no queramos, porque somos humanos, no somos máquinas. También venimos con algún tema de algún prejuicio, algún seco, podemos tener alguna presión, presiones, podemos tener temas de salud, etcétera, ¿ya? Y todo eso afecta nuestra conciencia situacional, afecta nuestro entorno y puede hacernos caer también en un fraude, ¿ya? Por otra parte, tenemos el aspecto que también es bastante importante, que es el aspecto digital. Habíamos visto estadísticas anteriormente respecto a la exposición o la fuga o los breach, ¿ya? De datos personales. Eso está en Internet, ¿ya? Personas con quizás no tanto conocimiento los pudiese llegar a obtener y descargar esa información y poder hacer uso de esa información. Entonces ya hay ciertas o aspectos a datos que pueden ocupar alguna amenaza cibernética, un cibercriminal, para podernos hacer caer en alguna de estos ataques o estos tipos de fraude. Y por último, la componente tecnológica, que hoy en día, con todos los avances que han existido en la inteligencia artificial, y eso ha traído por como consecuencia los deepfakes, los bots y las automatizaciones, es nuestro componente que aumenta, potencia, ¿cierto? Y multiplica que esto se siga originando, ¿ya? Da masividad a los fraudes que antes quizás se hacían uno a uno, ahora los podemos hacer de manera automática o mucho más dirigido con la ayuda de la tecnología. Y eso es lo que nosotros como profesionales del punto de vista de auditoría, cumplimiento, ciberseguridad, es lo que tenemos que tratar de usar a nuestro favor también, por otro lado, para poder irlo descubriendo. Revisando cada uno de estos vectores, el primer vector que es lo humano, acá tenemos diferentes aspectos, por ejemplo, la ingeniería social avanzada, todas las técnicas de engaño que pueden utilizar algún cibercriminal contra una persona o contra una empresa, la manipulación emocional y cognitiva, todo lo que son hoy en día los deepfakes o estos videos falsos, ¿cierto? Que simulan ser una persona que quizás nos resulte conocida o que tengamos confianza, todo lo que es sustitución de rostro, modificaciones de audio, clonaciones de voz, recreación facial a partir de una imagen. Hoy con una imagen podemos generar un video de alguien que está hablando algo que quizás nunca dijo, ¿ya? Todo lo que hablamos de la manipulación, la urgencia, el miedo, ganar la confianza de alguien, todo esto son aspectos que también nos permiten, en realidad lo que hace ahí es que nos nos permite replantearnos si que realmente el correo que estamos recibiendo es de la persona que dice ser, si la llamada o la videollamada incluso es de la persona que me está realmente llamando o no, ¿ya? Y bueno, tenemos todo lo que ha pasado hace tanto tiempo con respecto al tema de los phishing y sus diferentes variantes. De hecho, un estudio de APWG del año 2025 señala que de estos phishing se van a recibir 3,5 millones de phishing en el 2025 se recibieron. Para el 2026 lo que se pronostica es que aumente 14 veces el phishing producto del uso de la inteligencia artificial.
y que el 42% de las filtraciones, de esto que yo les mostraba, el 42% de las filtraciones van a ser a causa de la utilización de un phishing que tenga alguna componente de inteligencia artificial. Antes nos llegaban correo electrónico diciéndonos que teníamos quizás un familiar en el extranjero y que necesitaban dinero como para hacer los trámites, no sé, legales para recibir una herencia, y era algo como súper genérico. Hoy en día no es así. Hoy en día se hace phishing bastante avanzado, muy dirigido, con esta información incluso que se obtienen de algunos sitios ya, ilegales, ¿cierto? Pueden saber el nombre de nuestro hijo, de dónde vivimos, dónde estudiamos, dónde trabajamos, y eso también ayuda a los cibercriminales a que esos phishing o ese correo no deseado tenga mayor tasa de retorno, como se conoce, o que básicamente hagan clic en ese tipo de correo o en algún link y puedan descargar algún tipo de malware o virus que comprometa la seguridad de las personas y obviamente su privacidad. El segundo punto es lo digital, ¿ya? Nuestra huella que dejamos expuesta en Internet. Yo sé que es muy entretenido, muy lindo, muy bueno a veces en algunas partes a compartir en lo que estamos haciendo, dejar algún post o subir alguna imagen en alguna red social, pero todo eso que nosotros subimos en internet, que nosotros a veces publicamos sin ninguna especie de maldad, por decirlo de alguna manera, o sin tener conciencia de lo que puede generar, todo eso puede ser utilizado en las sombras por alguien que justamente está buscando ese tipo de información, de dónde trabajamos, cuáles son los días que no estamos en la casa, cuáles días son los que van nuestros hijos al colegio, dónde están nuestros hijos, quizás solamente con una foto, ver un logo, ya alguien pudiese saber dónde incluso estudian nuestros hijos y eso provocar otro tipo de, de acciones que ojalá nunca ocurran. Entonces nosotros mismos somos los que estamos regalando la información. Nosotros mismos somos los que estamos exponiendo nuestra vida privada y confidencial. Y toda esa información que nosotros vamos dejando, este gran túnel ahí, nuestro gran filtro, todo eso puede ser utilizado por un cibercriminal y también por los entes de investigación, ya también se usa, eh, para bien y para mal, ¿ya? Todo esto se puede hacer aplicando técnicas que se llaman como SINT, que se llaman Open Source Intelligence o inteligencia de fuente abierta. Hay diferentes mecanismos, hay diferentes metodologías. De hecho, repasamos algunas de esas metodologías, algunos mecanismos también dentro del diplomado. ¿Para qué? Para poder investigar también a las personas que generan también este tipo de fraude. De hecho, aquí les comparto algunos frameworks que son abiertos o sin framework que ustedes lo pueden googlear ahí en internet, buscar este sitio y sale bastante información interesante que uno puede buscar de una persona, de una empresa, entre otras cosas. Ya son mecanismos, formas que uno puede utilizar para buscar información. En Chile, lamentablemente, también tenemos, para bien y para mal, tenemos algunos sitios donde ustedes con el nombre solamente de la persona pueden saber el root, si tiene casas, si tiene autos, si tiene empresa, dónde viven, etcétera, ¿ya? Quizás van a haber algunos cambios, esperemos, con la nueva ley de protección de datos personales que entra en vigencia ahora el 1 de diciembre de este año, pero también hay un trabajo que hacer ahí, ¿ya? De concientizar también de dónde viene esta información. Y otro sitio que también les puedo recomendar acá, quizá algunos de ustedes ya lo conocen, es Have I Been Pwned. Este sitio ustedes lo pueden buscar en internet. Si ustedes ahí ven su correo electrónico, pudiesen chequear si que su correo electrónico que ustedes utilizan es parte de algún breach de datos. ¿Qué significa eso? Si es que ese correo electrónico en algún minuto de la vida, en algún minuto histórico, ha sido comprometido, este sitio le va a decir, mira, este tu correo electrónico aparece en esta fuga de datos personales del sitio X, el sitio X2, X3, ¿ya? Y le va a aparecer qué se fugó, ¿ya? Mira, se fugó el correo electrónico, se fugó tu dirección particular, se fugó tu, no sé, tus datos de root o DNI, se filtró tu contraseña, incluso en algunos casos, les va a dar como esa información. Esto también es bueno estarlo a veces constantemente revisando
para poder verificarse que también somos parte de un breach de datos y tomar las acciones del caso, como por ejemplo cambiar nuestra contraseña. Y lo último que tenemos es asociado al mundo tecnológico, que es lo que yo les comentaba. El mundo tecnológico es nuestro multiplicador o nuestro potenciador del fraude, ¿ya? De hecho, hay múltiples noticias, aquí traigo algunas solamente. Más del 70% de las organizaciones a nivel mundial reportó un aumento del ataque potenciado por inteligencia artificial o la automatización. De hecho, esto salió en el Foro Económico Mundial en 2024. También la suplantación de identidades o los engaños digitales crecieron un 40% en 2024, según un reporte generado por el FBI en Estados Unidos. Entonces, hay diferentes fuentes bastante fiables que nos dicen que todo lo tecnológico, lo que está ocurriendo hoy en día en la parte tecnológica está potenciando el fraude, ¿ya? Hoy es con la IA, ¿ya? Después imagínense la IA potenciada con temas cuánticos. eh, Hay mucho paño que cortar, como se dice. Hay muchas cosas que hacer y esta tecnología llegan para quedarse y se pueden utilizar según el criterio de cada una de las personas para el bien o para el mal. ¿M? Bueno, ahora ya teniendo todo ese contexto situacional, lo prometido un poco en la parte de la anatomía del fraude digital y sus diferentes etapas. Y acá lo voy a llevar como por alguna analogía de cómo se genera el fraude digital potenciado por estos tres elementos, lo humano, lo digital y lo tecnológico, y cómo se va generando, cómo se va creando el fraude digital. Y esto aplica para todos los modos operandi, por la mayoría de los modos operandi que existen. No vamos a ver modo operandi hoy, el día de hoy, eso lo dejamos para el diploma, pero sí quiero traer acá como la parte general, ya lo básico que se genera en este fraude digital. Vamos a ver que este fraude digital, los signos vitales de este fraude digital, ya en esta analogía, lo primero es el reconocimiento, ya los signos vitales del reconocimiento, la manipulación humana, la ejecución técnica y finalmente el encubrimiento. En la primera fase, que es el reconocimiento, nosotros lo que hacemos acá es medir nuestro pulso inicial. Aquí vemos una persona feliz, contenta, ¿cierto? Sin ningún problema aparente. Los rangos, en este caso, de- de pulso, de oxigenación, temperatura corporal, están todos normales. En este minuto esta persona siente que nada está pasando, ¿ya? Pero sin embargo, sigilosamente hay una amenaza que lo está vigilando ahí, que está esperando una vulnerabilidad para ser explotada. Esa vulnerabilidad, que ustedes pensarán que puede ser cualquiera de las cosas que nosotros ya hemos comentado, puede ser un post que nosotros dejemos en alguna red social, alguna foto que hayamos publicado, algún hecho importante en nuestra vida que hayamos publicado, la foto de algún familiar nuestro, algo que nos enojamos y que lo posteamos en algún minuto, aunque sea hace muchos años atrás. Puede ser algo que publicamos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, o incluso puede ser que algo que no dependa de nosotros. Estos breaches de datos que estaban ahí que les comentaba, quizás no dependen directamente de nuestros, pero son sitios web que nosotros utilizamos, redes sociales que nosotros utilizamos y que tuvieron filtraciones de datos en algún minuto, y esa información puede ser utilizada. Si ustedes, por ejemplo, utilizan la misma contraseña para todas sus cuentas de redes sociales, para sus correos electrónicos, tanto personales como corporativos de empresa, y existe una fuga de estos datos y contraseñas, lo más probable es que un cibercriminal utilice esa información para después generar algún tipo de ataque o algún tipo de fraude. Por eso siempre tenemos que tener cuidado, ¿ya? Esa información, sin lugar a dudas, la va a ocupar un cibercriminal y la va a ocupar para enfermarnos, para comprometer nuestra salud digital. Y en eso teníamos que tener ahí cuidado y ser súper conscientes de esto, ¿ya? La segunda fase es la manipulación humana, ¿ya? Aquí, esta misma analogía, la presión arterial de nuestro cuerpo se empieza a elevar, ¿ya? Nuestro cuerpo empieza a responder al estrés que genera una situación. Como síntoma vamos a ver alguna manipulación emocional, ingeniería social, las técnicas del engaño que pueden existir. Y aquí, si no estamos bien preparados, si no tenemos un buen nivel de concientización, lo que va a pasar es que vamos a tener una pérdida del juicio crítico, ¿ya? Vamos a quizá pinchar un correo electrónico que sabemos quizá a todas luces que es un engaño y quizás lo vamos a pinchar.
Ya, como les decía, uno de los factores humanos, uno de los más importantes, porque nosotros como humanos nos cansamos, podemos tener un mal día, quizás no podamos estar totalmente alerta a todas las situaciones y podemos caer en esto, ¿ya? Nadie está libre de caer en algún tipo de fraude, ¿ya? Lo que hay que tratar de hacer es minimizar la probabilidad de que esto ocurra o los impactos de cuando si es que ocurra este tipo de situación, ¿ya? Muchas veces quizás nos va a llegar algún phishing. Acá en esta segunda etapa, quizás muchos de ustedes, los que están conectados, de un día para otro se han visto que le empiezan a llegar más correo electrónico. No sé si a alguno de acá ya le ha pasado, que empieza a llegar más correo electrónico, que lo empiezan a llamar más. Y no sé si a alguno de ustedes le ha llamado la atención esa situación, ¿ya? ¿Y por qué sé que viene dando? Porque quizás en la primera etapa que estamos viendo acá del reconocimiento, ya hay alguien que encontró nuestros datos, encontró nuestro número de teléfono, encontró nuestro correo electrónico. Y es por eso que de algún minuto para otro, quizás a ustedes le están empezando a llegar más correo electrónico. Quizás algunos correos electrónicos son muy genéricos, pero quizás con el tiempo también van a empezar a percibir que esos correos, esos phishing, van a ser más sofisticados, ¿ya? Van a empezar a tener más datos suyos. Y quizás, espero que no, va a haber algunos netamente dirigidos específicamente a una persona de ustedes, sobre todo si cumplen un alto rango dentro de alguna compañía, un CEO, un gerente financiero, etcétera, generalmente asociados mucho a temas de financiero y también tecnológico por lo que puede traer añadido eso. Tengan cuidado, tengan siempre ahí ojo y tener este juicio profesional y crítico de lo que reciben, de las llamadas que reciben, de los correos electrónicos que reciben y hoy en día, de las llamadas o videollamadas que puedan recibir. ¿Por qué? Porque el deepfake está ahí a la vuelta de la esquina, ¿ya? Eh, la tercera fase, o la tercera parte, ¿cierto? Vendría siendo la ejecución técnica. Aquí ya no hay mucho que hacer, la verdad. Ya aquí nos damos cuenta que nuestro sistema inmunológico empieza a hacer que la temperatura corporal de nuestro cuerpo se eleve para tratar de minimizar los daños de este virus que quizás no, tenemos en nuestro sistema. Y aquí nos damos cuenta que todos nuestros indicadores están en rojo, ¿ya? La respiración empieza a subir, empezamos a poner más taquicárdicos, ¿ya? Y nuestros signos vitales inminentemente se empiezan a alterar. Acá nos damos cuenta, lastimosamente, que quizá era mejor prevenir la enfermedad que curarla, pero ya es tarde, ya no podemos hacer mucho. Y aquí tenemos que enfrentar las consecuencias de las decisiones que tomamos, o mejor dicho, también de las decisiones que no tomamos en su minuto para poder descubrir que esto nos podía ocurrir. Y esos controles dicen relación con estar constantemente verificando si hemos sido parte quizás de algún breach de datos, de alguna fuga de datos, identificar, por ejemplo, comportamiento inusual en algún tipo de cuenta que tengamos, ¿ya? También es bueno tener ese tipo de controles tanto a nivel corporativo, esto siempre lo hablo como a nivel corporativo, pero también a nivel personal, ¿ya? A nivel personal también, si es que hay algún comportamiento extraño en algún dispositivo que nosotros utilizamos frecuentemente, eso también nos puede dar luces de que hay algo que está extraño, ¿ya? Si nosotros recibimos un correo electrónico hace 2, 3 semanas atrás, una semana atrás, y ese correo electrónico después de recibirlo, nos hemos dado cuenta que nuestro teléfono, nuestro computador hace alguna actividad extraña, se queda muy pegado, o vemos que, por ejemplo, situaciones así como muy puntuales, no sé, el equipo empieza a sobrecalentarse y no era habitual, ojo con esas señales, ¿ya? Son señales que pueden dar como aviso de que hay algo ahí, ¿ya? Y por último, tenemos la etapa del encubrimiento, o que yo también le llamo ahí la falsa recuperación. En temas médicos, de hecho, una vez me tocó ahí estudiarlo, todos tus signos vitales se empiezan a alterar, pero hay minutos en que se empiezan a compensar por una falsa compensación. Acá pasa algo parecido, ¿ya? Creemos que estamos sanos, pero en realidad no lo estamos. Ya quizá nuestro sistema empieza a ver que existe una estabilización de los distintos signos vitales, pero en realidad no es así. Y de hecho el síntoma más evidente que podemos ver ahí es que hay ocultamiento de la actividad que está haciendo un cibercriminal, se pueden borrar los logs ya de información, de acceso, de actividades, existe una persistencia en segundo plano, y esperando ahí
a buscar su mejor momento para atacar también a esta víctima de esta enfermedad. Acá muchas veces incluso podemos tener una etapa de impersonificación que no sabemos ni siquiera quiénes somos, ¿ya? Disculpe ponerlo tan dramático, pero es la verdad. Y quizás si nosotros ni siquiera sabemos quiénes somos, o que si la actividad que está haciéndose ahí la hicimos nosotros o no la hicimos nosotros, si no lo sabemos, ¿ustedes creen que lo va a saber la red social con la cual se están autenticando? ¿La red social será capaz de identificar si eres tú el que te está autenticando o es otra persona? ¿Tu banco será capaz de detectar si es que no eres tú el que está entrando, siendo que tienes todos los factores, ya quizá alguien tiene tu segundo factor de autenticación, etcétera? O más aún, tu misma familia será capaz de detectar, por ejemplo, una videollamada con un deepfake, por ejemplo, pidiendo rescate, plata, lo que sea. Quizás no. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a cuestionarnos. ¿Por qué les digo todo esto? Bueno, porque todo lo que conocíamos de la gestión de riesgo cibernético está cambiando, ya tiene que cambiar. Ya el fraude no se combate con controles aislados como hemos visto acá, no es algo que dependa de un solo elemento, sino que de estos tres elementos que hemos puesto, humano, digital y tecnológico. Y entender esa convergencia entre ellos, estos tres elementos, nos va a permitir detectar y prevenir que esto ocurra. La situación actual es que existen controles muy estáticos a nivel de compañía, pero también a nivel personal, ¿ya? También las auditorías que se realizan de manera anual hoy en día quizás no están dando el ancho para poder detectar estas dinámicas que existen de manera diaria. Existen muchos procesos donde hay autenticaciones débiles, que la autenticación no es la mejor, que las contraseñas son débiles, no existen buenos perfilamientos y no se entiende o no se logra correlacionar estos tres aspectos, lo humano, lo tecnológico y lo digital. ¿Cómo esto debería estar para poder detectar esto? Bueno, tener concientizar primero a las personas. Siempre se ha dicho que el eslabón más débil de la cadena somos las personas, porque nos tomamos como robots. Podemos tener malos días, como voy repitiendo. También la evaluación continua de la entidad digital, ¿ya? Y esto no solamente a nivel sistémico, de hecho, esto no es si se han dado cuenta, no es una charla técnica totalmente, es una charla más que todo del punto de vista de la gestión, de cómo hacemos esto. Eh, y evaluar continuamente la identidad digital también quiere decir que, por ejemplo, si mi familia recibe una llamada o su familia o ustedes reciben una llamada, también tener algún dato o algo de cómo identificar que la persona que me está llamando o que me está mandando un correo realmente es, ya tener alguna clave quizá entre personas conocidas también es un buen mecanismo para poder detectar si es que alguien me está tratando de hacer algún tipo de fraude. Análisis del comportamiento. Hoy también, gracias también a la inteligencia artificial y a otros mecanismos, también podemos hacer quizá análisis de comportamiento o heurística de si es que hay algo que se nos sale de un comportamiento normal. ¿Ya? Definir ese comportamiento normal también dentro de las compañías ayuda bastante. De hecho, hay muchos estándares internacionales que dicen que uno tiene que definir la línea base de comportamiento normal. Si uno tiene esa base de comportamiento normal, puede detectar anomalías. Si no se encuentra definida, va a ser imposible. Mejora también el entendimiento de la integración entre estos tres factores, lo humano, lo digital y lo tecnológico. Es parte de lo que tenemos que ir haciendo y utilizar la IA también de manera defensiva y en el mundo de auditoría, riesgo, cumplimiento, quizás no solamente hacer análisis muestrales, sino que también a datos completos con la tecnología que existe hoy en día. Básicamente uno de los mayores cambios que tenemos que entender es que el mundo precisamente está cambiando y eso es lo que tenemos que lograr. Alguna lección aprendida que podemos sacar de este webinar es que el fraude comienza con un descuido y cuando nos ataquen también comienza con un descuido. Tenemos que ser conscientes de las situaciones que están a nuestro alrededor, nuestro contexto, para que esto también no nos vaya a afectar. La ingeniería social hoy en día sigue siendo la puerta de acceso al fraude, ¿ya? Si logramos entender cómo funciona la ingeniería social y cómo prevenir que esto nos afecte a nosotros, también tendremos gran parte de la batalla ahí ganada. La ejecución técnica solo es posible cuando el cuerpo humano ya se dio. Tenemos que ver cómo actuamos frente a situaciones que tenemos bajo presión, por ejemplo, cómo somos actuando en ese tipo de situaciones.
Y ahí hay muchos modos operandi que de hecho se basan en trabajar bajo presión. De hecho, ahí lo invito a investigar respecto a un tipo de fraude que se llama fraude al SEO o BEC, también se llama Business Email Compromise. Es una forma de utilizar la presión para que una persona del área financiera caiga y pueda hacer también algún método, hacer pagos a que no corresponden en situaciones que no corresponden. El encubrimiento es la fase más peligrosa, lo vimos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el fraude o los ataques que existen hoy en día se adaptan, se esconden y aprenden, y ahí esperan su momento oportuno para poder ser visibilizados. Ningún indicador aislado salva a una organización, ni a nosotros como personas tampoco. Tenemos que entender la relación entre estos tres factores, humano, digital y tecnológico, y ver cómo estos se interrelacionan para poder detectar y tener buenos indicadores también que nos permitan detectar estas situaciones. La confianza también, una vez que se pierden por las organizaciones, es muy difícil de recuperarla. Por lo tanto, teníamos que aplicar controles para que esto no nos ocurra o evitemos la probabilidad de que ocurra o los impactos de su ocurrencia, ¿ya? Obviamente cuando pasan estas situaciones también afecta la credibilidad, la cultura y también las decisiones que toman las organizaciones. Y por último, la detección temprana de estas situaciones no puede ser solamente un mero proceso, que si está la persona se ejecuta, que si está bien definido un documento se ejecuta, pero si no, no, sino que tiene que ir en la cultura, tiene que estar arraigado en la cultura, tiene que ser un hábito, ya tiene que ser una disciplina y no solamente dejarlo a la suerte si es que se ejecutó o no se ejecutó. ¿Ya? Y nada, esto lo quería compartir a cada uno de ustedes. Nos vemos en clase. Les dejo el QR ahí del diploma. Y nada, solamente dejarle alguna última frase que detectar el fraude no es salvar solamente los datos o las cifras que esto implique, sino que salvar la decisión y la confianza de las organizaciones. Porque cada clic, ¿cierto? Late, en este caso, el pulso de la organización y de nosotros también como personas. Eso, estimado, espero que haya sido de su agrado esta pequeña presentación y también dejamos un espacio ahí para preguntas. Muchas gracias, Miguel, por la presentación. Qué interesante tema nos trajiste. Y de todas formas es un tema que yo creo que a todos desde distintos ámbitos nos afecta, trabajemos o no en esto. Así que bueno, damos espacio a las preguntas. Mientras tanto ahí van pensando y escribiendo su pregunta en el chat. Yo quiero reiterar la invitación a conocer el diplomado en gestión de riesgo de fraude y prevención de delitos. Les dejé el enlace en el chat y este diplomado estaría comenzando en mayo, así que todavía tienen tiempo ahí para revisar, para también si tienen dudas, escribirnos también sobre el diplomado. Vamos a estar ahí atentos a lo que necesiten. Bueno, los animamos ahí a hacer preguntas eh, para que aprovechemos este espacio junto a Miguel. Ahí está apareciendo la primera pregunta, es de Damián y dice, ¿qué antivirus con inteligencia artificial recomienda? ¿La web histórica de intercambios virtuales.org o el amigos.site? ¿Cómo detecto si los software vienen con malware? ¿Alguna recomendación? Ah, como estaba muteado. Ujú. Me estaban atacando los mismos que están acá escuchando la presentación. Me dejaron el micrófono abajo. Mira, en realidad con los antivirus desde hace muchos años, no. Hoy en día a muchas cosas se les llama inteligencia artificial, lamentablemente. ¿Ya? Yo creo que quizás aquí hay gente del mundo de los datos y quizás sufre con lo mismo. Ya muchas cosas se le llama inteligencia artificial, igual que muchas cosas se le llama a veces ciberseguridad. Con respecto a temas de antivirus, en realidad, bueno, la recomendación que les puedo dar, nunca instalen un antivirus que sea gratuito. ¿Ya? Esa es como la primera recomendación que les puedo dar. Virus gratuito, cuando el producto es gratis, el producto eres tú. Eso siempre te dicen. No, nadie te dice si es que ese antivirus está recogiendo datos tuyos, que puede afectar tu privacidad. Nadie te dice eso. ¿Ya? Y con respecto a si que utilizan inteligencia artificial o no, en realidad hace muchos años, ustedes saben que los antivirus funcionan, tienen diferentes métodos de funcionamiento. Uno es en base a firmas, ¿ya? O sea que el virus esté dentro de la base de datos y te diga, ¿sabes qué? Este virus está presente en este archivo. Y el otro es en base a heurística, ya que en base a comportamiento, que es justamente lo que estábamos conversando, en base a comportamiento detecta ahí que si hay algo que puede estar ocurriendo
de manera inadecuada, la verdad. Y en base a si algunos utilizan inteligencia artificial, hoy en día casi todas las soluciones están, de hecho, es como lo que está ocurriendo, como que todas las soluciones están aplicando temas de inteligencia artificial. Respecto a marcas, no te puedo decir ninguna porque estaría haciendo publicidad gratuitamente, ¿ya? Pero sí, dentro de las características del producto te va a salir ahí si tienen tema de inteligencia artificial o no. Pero que sepas que la mayoría de esos antivirus que están saliendo hoy en día sí tienen esas funciones. Y de hecho, muchos de los productos dentro de la suite de lo que utilizan generalmente en la empresa ustedes, un software muy que se utiliza mucho, ya, que es de una de las 5 compañías más grandes del mundo, ¿ya? En tema de producción y ofimática, sus soluciones sí tienen mucho de tema de inteligencia artificial, ¿ya? Eh, no sé si es la marca, pero eso, ¿ya? Y lo otro que tú me decías era la otra pregunta, Daniela, no sé cuál era la otra consulta. Ya que estaba ahí mismo en el mensaje, decía, ¿cómo detecto si los software vienen con malware? Ah, ya, mira, es buena pregunta. Hay un sitio bastante bueno que quizá algunos de ustedes lo conocen acá, que se llama Virus Total. No sé si lo... Virus Total, ¿ya? ¿Qué es lo que hace esa página? La pueden googlear en internet. Eh, Tiene la base de, por decirlo de alguna manera, para decirlo de manera sencilla, tiene la base de datos como de alrededor de 70 antivirus, ¿ya? También que tienen algunos inteligencia artificial y otros que no, ¿ya? Si ustedes ponen ahí el archivo, y ahí también le voy a dar la salvedad del caso, ¿ya? Para que no me aniquilen algunos. Si ustedes suben algún archivo ahí en ese sitio, les va a decir si ese archivo, por ejemplo, tiene algún malware, tiene algún comportamiento anómalo, etcétera. Y en el caso que sea información confidencial, ¿ya? Que yo sé que muchos de ustedes trabajan con información confidencial y obviamente por razones de confidencialidad no puedan subir ese archivo, ese mismo sitio ustedes pueden calcular algo que se llama el hash pueden buscarlo también en internet para no hacer la parte completa acá, ¿ya? Pueden calcular el hash a ese archivo y ese string que les da ahí, esa cadena de texto que les da, ustedes la ponen en el sitio. Con eso no van a subir el archivo y de todas maneras van a saber si es que ese archivo les llegó a otra persona adicionalmente, si ese tipo de archivo ya se analizó por algún tipo de antivirus y si tiene algún compromiso, algún virus, algún comportamiento anómalo. De hecho, se utiliza mucho esa técnica para no comprometer información que pueda llegar a ser confidencial, pero también sirve bastante para saber si ese archivo le llegó a alguien más, porque eso nos da un dato, que no somos la única persona que que intentaron ser atacadas, ¿ya? O sea, si ese archivo me llegó a mí, a 100 personas más, o alguien más lo consultó, por algo fue. Si ahí tienen alguna otra consulta, alguna otra duda. Gracias, Miguel. Hay una consulta Dale. de Patricio. Si contrata un consultor para que nos evalúe la situación nacional. ¿Hay algún requisito básico a observar? Eh, Mira, en realidad yo te diría ahí, Cristian, ¿cierto? Que uno de los aspectos que más tienes que evaluar, fuera del aspecto incluso técnico, es la ética de esa persona. Yo sé que es difícil evaluarlo, pero si tú le vas a pasar información confidencial de tu empresa a una persona, al menos tiene que ser una persona que sea bastante ética y que sea de confianza, ¿ya? Y luego, obviamente, los aspectos técnicos, ojalá que tenga algún tipo de certificación en el área, algún tipo de conocimiento, quizás que sea profesor del diplomado, no sé, no, no, mentira. Pero que tenga algún background que te pueda de alguna manera respaldar que esa persona sabe del tema que está viendo, ¿ya? Rodrigo, ¿qué? Seguro tienen los códigos Hay- QR. Sí. Ya. Miguel, hay otras preguntas más atrás, eso sí, por si acaso. Ah, Pero ya. no puedo ir más atrás. Dice, hay una pregunta de Patricio Alarcón. Dice, ¿cuál es la demanda objetiva de especialistas en ciberseguridad y fraude? Ya, perfecto. Mira, no sabría, no te estaría mintiendo si recuerdo ese dato objetivamente ahora, pero lo puedo buscar. Ya, pero sí sé que hay una gran brecha. Me acuerdo de una que estaba como en el año 2024 que había dado Isaka, pero no es la actual, la verdad. Ya. Eh, Solo Miguel Escole. Ah, Cristian, buena. Actualmente hay mecanismos distintos de cultura arriba. Hay un mecanismo distinto a la cultura de riesgo que permita detectar fraude. O sea, para poder detectar fraude o ataque informático,
siempre tienes que tener como una mentalidad basada en el riesgo. O sea, hoy en día, yo creo que todos acá los que estamos conectados sabemos lo difícil que es conseguir recursos para temas de ciberseguridad, detección de fraude, etcétera. De hecho, el llamado es a optimizar y eficientar todas las labores que nosotros hacemos. Entonces, una cultura basada en riesgo lo que te permite es poner el recurso, poner el presupuesto en aquellas actividades que son prioritarias. Por lo tanto, yo te diría que es como una de las formas principales para poder ver dónde tú inviertes dinero. También hay otro aspecto que es bastante importante que se los voy a dejar aquí, que se llama ROSI. Traten de buscarlo. Muchos de aquí, quizá algunos son financieros, se acuerdan del ROI, del Return on Investment. El ROSI es el Return on Security Investment, ya agrega la parte de seguridad. Básicamente un ROI, pero con foco de seguridad. Hay algunos papers que hablan de esto. De hecho, en alguna de las otras charlas he dicho algo del ROSI. Y lo que te permite ver cuánto te retorna la inversión en seguridad. ¿Es viable llevar ese proyecto o no es viable llevar ese proyecto? También te puede servir bastante ese mecanismo para poder ir a pelear ahí el presupuesto y decir, oye, mira, si invertimos en esto, si invertimos, por ejemplo, en generar un mejor respaldo, vamos a estar en mejor situación frente a un ataque de ransomware, por ejemplo. Y esto, invertir en un buen respaldo de información, nos va a salir más barato que pagar el rescate de nuestra información a un ataque de ransomware, por ejemplo. También se pueden ir evaluando eso, ya con perspectiva financiera, sacar los ban y todas esas partes que quizás le gusta a alguien ahí en la parte más financiera. ¿Qué otra consulta De más? Rodrigo dice, ¿qué seguridad tiene el código QR si no es posible ver la dirección antes de que la registre el celular? Una buena Ah, pregunta, ya, porque todos perfecto. hoy en día usamos QR para Sí, estar bien todos acceso. usamos QR, la verdad, bien cierto. De hecho, ojo con el tema de los QR. Hay un ataque que es de hecho lo había puesto dentro de la presentación, que es un phishing a través de QR. De hecho, muchas veces nosotros quizás vamos a algún bar o a alguna parte a comer en un restaurante y lo que primero te tienen es la carta con un QR. Ya no hay carta, muchas cartas físicas. Tengan ojo porque hay partes donde incluso al QR que tiene puesto el restaurante le pueden pegar un QR encima y quizás eso te lleva a otro lado. Y eso te puede hacer víctima también de un fraude. Quizás te dice, oye, mira, si tú quieres reservar esta mesa o pagar, paga con este QR. Y quizás es mentira, así que tengan ojo con eso. Esa parte del QR llama físico. Y la parte lógica del QR es que hay sitios que, de hecho, hay un sitio que prefiero darlo más dentro del diploma, pero hay un sitio que ustedes pueden buscar en internet que lo que genera es un QR para llevarlo a donde ustedes quieran, no sé, la página en LinkedIn, etcétera. Pero antes de llevarte para allá, rescata tus datos. Por ejemplo, puedes rescatar tu IP, ¿ya? Y otros datos más de geolocalización y esos datos se pueden ir alimentando, ¿ya? Ahí hay un sitio que existe en internet, ¿ya? Que se usa de hecho como para hacer contraataque, ya cuando te están tratando de hacer alguna maldad. Y con eso incluso puedes detectar, por ejemplo, de dónde viene la persona que te está tratando de hacer algún tipo de estafa. ¿Ya? Hay un sitio bastante bueno ahí, también se lo puedo después dar. Eh, y eso, hay que tener cuidado con los QR. ¿Ya? Consulta cómo uno debe actuar en caso de verse afectado al recibir un malware y que éste esté activo y sería la primera acción a realizar. Y ahí hay dos formas. Bueno, dos enfoques. Uno si eres como persona individual y el otro si quieren un usuario dentro de una organización. Porque si eres un usuario dentro de una organización, eso en una empresa debiese estar como un procedimiento de cómo actuar. Debiese haber un playbook de, oye, si tú fuiste afectado con algún ataque, algún ransomware, algún malware, esta es la manera que tú tienes que actuar. Eso debiese estar. ¿Ya? Esperemos que esté, ¿ya? Pero eso sí debiese estar porque hay todo un protocolo de ver si es que esa máquina que está afectada se desconecta o no se desconecta de la red, si ese computador se apaga o no se apaga, que hay ciertos protocolos que se tienen que seguir, ¿ya? Si un equipo infectado tú lo apagas, pierde toda la información, ¿ya? Por lo tanto, de la RAM, por ejemplo, ¿ya? Y pierdes toda esa capacidad de investigación. Entonces ahí también tienes que evaluar equilibradamente entre detectar de dónde vino ese fraude o ese ataque
o continuar con la operación. ¿Ya? Hay decisiones que se tienen que tomar y depende del apetito de por riesgo que tiene cada una organización, ese caso. Y si tú eres individualmente como persona fuiste víctima de eso, bueno, uno es reportarlo ahí al organismo de fuerza pública, en este caso a policía también. Es bueno, quizás no, muchos pueden decir, oye, pero ¿qué se hace con esta información? Muchas veces se ve por tema estadística, pero igual es bueno reportarlo para que no les pase a otras personas. Y lo otro es siempre tener como cuentas de respaldo, estar verificando lo que vimos acá en el webinar, estar verificando frecuentemente que nuestras cuentas no hayan sido vulneradas, etcétera. Aquí es mejor, como le vimos acá, la prevención más que la cura frente a la enfermedad cuando ya es inminente. ¿Cuál crees que es el principal desafío de implementar un modelo de prevención de infracciones en base a la nueva ley de protección de datos personales, pensando en la introducción pública? Wow, muy buena pregunta ahí, Francisco. Sabes que el principal desafío que existe en el tema del tema de protección de datos personales, que quizás colateralmente es parte de esto, es que tenemos que tener implementado todo esto al 1 de diciembre de este año. Y ahí la pregunta es, ¿todas las organizaciones donde nosotros trabajamos tienen un inventario de datos personales? ¿Dónde están todos los datos personales? Porque eso viene aparejado con el tema de los derechos, en este caso los BARSOP, ¿ya? Y para poder ejercer, que las personas puedan ejercer esos derechos, no podemos menos que saber dónde están todos esos datos. Entonces yo te diría que uno de los principales desafíos para implementar ese modelo de prevención de infracciones es saber dónde están los datos. Ya, es lo primero, es lo más básico, quizás, es lo que uno dice, ya, pero ¿cómo hacer esto? Pero es que es el gran desafío que tienen, ¿ya? Las demás cosas no es que no sean difíciles, o sea, que sean fáciles de resolver, pero el tema es que muchas empresas no saben dónde están todos los datos personales de cada uno de sus clientes, ¿ya? Y ese es como un buen desafío, es saber eso, para tener ese inventario. ¿El diploma está dirigido a profesionales del área de ciberseguridad o más bien técnica o también a ingeniero de control de interno? Mira, en realidad, Marta, eh, dentro del diplomado llegan de todas las especialidades. Han llegado abogados, comerciales, auditores, ingenieros en control de gestión, informáticos, etcétera, ¿ya? De hecho, no es solamente este módulo el que está dentro del diploma, sino que también hay otros módulos que son relacionados netamente al tema de gestión de fraude, y no solamente fraude tecnológico, sino que todo tipo de fraude, ¿ya? Que ahí está el profesor también Jaime Vadillo, que tiene bastante conocimiento en esos temas. Entonces, en realidad es multidisciplinario, te diría, el diplomado. Ya recibimos de diferentes carreras y con diferentes grados de expertise también, porque se hace, o uno mismo también trata de hacer ahí, sobre todo en la parte de TI, que es la que me toca a mí, hacer como una pequeña nivelación, y si ustedes tienen alguna duda la pueden realizar, ¿ya? Eh, Creo que ahí leí todas las preguntas. No sé si se me pasó alguna. Ahí están Como me todas. comenta Daniela, Sí, creo están. que estamos con todas, Sí, ¿ya? sí, Y bueno. nada, voy a agradecer las preguntas, muy buenas. Veo que hay harto interés, por lo que veo parece que les gustó bastante la presentación y esta analogía entre la parte de salud y, y la parte de ciberseguridad y fraude. Así que nada, darle las gracias por la invitación, Daniela, también al programa de educación continua, y también a cada uno de las personas que están conectadas, que espero verlo ahí en clase con ese mismo ánimo y toda esa cantidad de preguntas. Muchas gracias a ti, Miguel, por la presentación y por supuesto agradecer a todas las personas que se conectaron esta tarde. Con esto, bueno, estamos llegando al final de nuestra charla de hoy. Esperamos que les haya sido de utilidad. Y bueno, antes de que se retiren, quiero pedirles que respondan una muy breve encuesta que va a aparecer ahora en sus pantallas. Ahí está apareciendo. Eh, y bueno, así como decía el profesor Miguel, esperamos verlos en el diplomado. En el chat dejé también el correo de la coordinadora, eliana.vergara@usach.cl, en caso que tengan dudas específicas del diplomado. Y bueno, posteriormente les vamos a mandar la presentación de la clase de hoy y también la grabación, ¿ya? Así que, y ahí también va el contacto de LinkedIn de Miguel por si tuvieran dudas específicas del tema. Eso, yo con eso me despido y nada, agradecerles nuevamente a todas y todas por acompañarnos esta tarde. Vale, hasta luego, que estén muy bien. Un abrazo a todos. Chao, También Miguel, al muchas colega a gracias. todos por ahí. Chao.